Ok, si puedes, saque su Biblia, váyase al capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Capítulo 11, epístola a los Hebreos. Y vamos a leer ahí una porción bien práctica, ¿verdad que sí? Los primeros 3 versos vamos a leer. Si es posible para usted, póngase de pie, si es posible, para que pueda leer junto con nosotros. Y vamos a ver todo el capítulo. Ok, pero solamente vamos a leer los primeros 3 versos y después vamos a ir viendo porciones. Y yo sé que usted dice, wow, ¿no? Yo sé que todos saben que tiene 40 versos, ¿verdad que sí? Todos saben, ¿verdad que sí? Dígame que sí. Ok, ya ve, así es fácil, ok, pero vamos a leer los primeros 3 versos. Y vea lo que dice Hebreos 11, capítulo 11, verso 1 al 3. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora, Señor, podamos hacer la realidad a nuestra vida, que pueda ser una fe real, Señor, basada en un Dios real. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Es real. Y muchas veces cuando usted y yo hablamos de la fe, podemos mal entenderlo, ¿verdad que sí? Porque muchas veces el concepto que hay de la fe es que es algo que se crea a ciegas. ¿Ha escuchado esa definición de la fe? O es algo que tienes que solamente creer. Y es interesante, ¿verdad que sí? Pero a base de esa explicación que hemos dado, muchas veces hemos causado que la gente malentienda. ¿Está de acuerdo conmigo? Hoy en día la gente se ríe de los cristianos, si usted se da cuenta, porque dicen, ustedes creen solamente fábulas. Y la razón que se burlan de nosotros es que, pues porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué crees eso? Y no sabemos cómo explicarlo. O nos dicen, ¿cómo es que crees? O no entiendo esto, cualquier cosa que nos preguntan muchas veces y a veces no entendemos, ¿verdad que no? A veces no podemos explicar algunas cosas que quizá la escritura dice y solamente decimos, no, tú tienes que creerlo por fe. Y déjeme decirle, hay cosas que podemos creer con fe, ¿verdad que sí? Y que solamente la fe es necesaria. Pero tenemos que explicar a la gente o tener algo en lo cual podamos responder para que las personas vean que la fe que tenemos es real. Y que no es algo que vamos a estar usando. Escuché una vez a alguien que dijo, la fe de los cristianos es como los calcetines. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es que es eso? Y después dijo, lo que pasa es que se lo quitan y se lo ponen, dijo. Y cambia muchas veces, de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad que sí? Y si usted se da cuenta, hoy en día en las tiendas, ¿cuántas clases de calcetines hay, verdad que sí? Fui a una tienda y había calcetines para correr. Había calcetines para ir a caminar. Otros calcetines para andar con zapatos de vestir. Y yo dije, wow, ¿no? Tantas clases que hay. Y a veces nuestra fe es así cambiante. Y por eso la gente a veces dice, pues ¿qué tipo de fe? Pero más que nada se basa en que la forma en como usted y yo vamos a dejar que la fe se manifieste en nuestras vidas es cuando es real. ¿Y cómo es que llega a ser real? Es cuando podemos explicar, déjeme decirle, muchas veces no las circunstancias, pero en quién está puesta nuestra fe. La otra cosa que a veces pasa con nuestra fe o cuando hablamos de la fe es que hoy en día hay tantas enseñanzas o personas que enseñan y que dicen, si tú tienes fe, nada malo te va a pasar. ¿Verdad que sí? Si tú tienes fe, tú vas a obtener todo lo que tú quieres.
¿Ha escuchado esa definición también? Y después, ¿qué es lo que pasa? No sucede, ¿verdad que no? Mi esposa quería un hombre alto, de ojos azules, y Dios se lo concedió. ¿Me entiende? Entonces, ¿sí me entiende? ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Cómo respondemos? Muchas veces la gente nos ve y dice, oh, tú dices que tienes fe, que Dios te va a dar todo lo que quieras, pero ¿dónde está? Otras personas dicen, si tú tienes fe, vas a ser rico, vas a ser millonario, no te vas a enfermar, todo te va a ir bien. ¿Realmente es eso fe? Y es ahí donde llegamos a este pasaje, ¿sabe? Dios prometió que si tenemos fe en Él va a estar con nosotros. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir. Y conforme veamos a los personajes que están en este pasaje, déjenme decirle, nos vamos a dar cuenta que usted y yo no hemos sufrido nada comparado con lo que estas personas tuvieron que sufrir, comparado a las situaciones en las cuales ellos se encontraron. ¿Y cómo respondieron? Algunos de ellos no pudieron explicar las circunstancias, la situación en la cual se encontraban, los problemas que tuvieron que pasar, pero pudieron explicar en quién estaba puesta su fe. En saber que Él va a estar con ellos, porque las promesas de que Dios va a estar con nosotros no son solamente del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo solamente ratificó, repitió y volvió a asegurarnos, ¿verdad que sí? Que Él iba a estar con nosotros. Pero desde antes Dios a los antiguos, ¿verdad? A los profetas, Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a todos ellos, el Señor les prometió, yo voy a estar contigo. Y viene Jesús y les dice a sus discípulos, siempre estaré con ustedes. No los dejaré, no los abandonaré. Y la razón de esa promesa es para que confiemos en eso. En que tenemos una fe real porque está puesta en un Dios real. Y el escritor después, ¿verdad? Llega a este punto, el escritor de Hebreos, después de estarnos preparando, ¿verdad que sí? Diciéndonos cómo Jesús es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, al templo, a todos los sacrificios. Y les dice ahí, ¿verdad que sí? De todo esto va a haber problemas, va a haber circunstancias. El capítulo anterior lo termina, dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe en la perseveración del alma. Y muchas veces nos podemos quedar, ok, no somos los que se hacen para atrás, somos los que continuamos, pero ¿cómo lo hacemos? Porque la mayoría de nosotros nos gustan los ejemplos, ¿verdad que sí? Nos gustan los ejemplos porque decimos, bueno, si esa persona lo hace, yo también lo puedo hacer. Y Dios es tan sabio que déjeme decirle algo. Muchas veces en nuestra vida, cuando vemos que alguien lo hace, ¿qué es lo que pasa con usted y yo? Oh, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Verdad que sí? Y sobre todo si tenemos ese concepto de que esa persona quizás está más chiquito o puede menos que nosotros, ¿verdad que sí? En nosotros sale eso y dice, oh, si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces, dejando eso como base, el escritor entra y dice, pero les voy a dar unos ejemplos de las personas en las cuales dice, nosotros somos de los que no se vuelven a hacer, sino de los que tienen fe. Pero déjenme les explico cuál es la fe. ¿Sí? Y comienza diciéndoles, dice, la fe es la constancia. Quiere decir que es la seguridad, algo que nos trae seguridad. No es una fe ciega de las cosas que se esperan. Esto les está diciendo, es algo que usted y yo esperamos y tenemos esa certeza. La fe es la certeza. Si usted tiene una versión más antigua, la 1960, eso es lo que dice, ¿verdad que sí? La fe es la certeza de las cosas que se esperan.
O sea, es una seguridad de que va a suceder. Es una seguridad y usted no dice, bueno, las circunstancias no parecen, pero sé que va a suceder. No nomás eso, la comprobación de los hechos que no se ven. O sea, dice, aunque tú no lo veas, está ahí. Esto no quiere decir que vamos a ciegas, sino que sabemos en quién confiamos y que Él tiene unos planes para nosotros, porque eso es lo que dijo en el capítulo 10, en el capítulo 2 del verso de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 10, ¿verdad que sí? Dice que están obras preparadas que Dios, dice, preparó para nosotros para que andemos en ellas. Entonces, estamos en eso. Dice, eso es lo que quiero que entiendan. Y les dice, y de los que les voy a hablar, de las personas de las cuales voy a hablar, dice, ellos recibieron buen testimonio, por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Vea que no es por las obras que hicieron. De las personas que nos va a hablar, no es porque hicieron milagros. ¿Por qué fue? Por la fe. Porque tuvieron fe, confiaron en Dios. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la mayoría de las religiones o creencias que hay en el mundo, cuando hablan de cómo comenzó el universo, siempre toman algo que ya estaba ahí. ¿Verdad? Bueno, había esto o había aquello, y si va hasta aún en la mitología griega, ¿verdad? Que sí, los dioses hicieron esto por lo que ya estaba ahí. Pero sin embargo, ¿sabe? El cristianismo, la Biblia es el único libro que dice, no había nada, nada de nada, y Dios dijo, haya luz y se hizo la luz. Los animales, los árboles, todo dice solamente por su palabra. Ahora, esto a veces trae uno que dice, bueno, ¿qué sucede con esto? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Cómo puedes explicar eso? Porque la gente hoy en día, ¿verdad que sí? Sobre todo lo que enseñan en las escuelas, ¿verdad que sí? ¿Puede usted imaginarse lo que enseña, vamos a suponer, la evolución, ¿verdad que sí? Usted sabe que dicen ellos que nació de un microbio usted. Algunos continuamos como microbios, ¿verdad? Que no se crea, ¿ok? Y luego después dicen, bueno, ya que ese microbio, de ahí salió la vida y todo. Y luego después dice que vinieron los chimpancés, los monos, los micos, los changos, no sé cómo les llame usted, ¿verdad que sí? Y luego sacan esta teoría y dicen, bueno, no, los primates, que son los monos, los changos, los gorilas, todos esos, dice, tienen 98, 99% del ADN es parecido al de ellos. Imagínense. Que la estructura, ¿verdad?, de su cadera está igual de la forma como si usted en tiempos antiguos, sus antepasados hubieran tenido cola. De ahí de donde sale la expresión, todos tenemos cola que nos pisen. Pero déjeme decirle algo. Dios no lo hizo así. Dijo, no había nada. Yo hablé, lo hice. Yo vi que todo era bueno y luego después lo hizo a usted y me hizo a mí. Hizo a Adán, hizo a Eva, los puso en la tierra, les dio aliento de vida. Pero tiene que tener esa base, ¿me entiende? De que las personas de las cuales vamos a hablar, ellos por la fe tuvieron buen testimonio. Y luego después va esto, dice, para que sepamos, ¿verdad que sí? ¿Quién es el que hizo todo esto? Dice, creemos esto. Y yo creo, déjeme decirle algo, que la razón que el escritor lo habla de esta manera es quizá porque en esos tiempos no había, ¿verdad que sí? Los podemos decir, descubrimientos científicos que tenemos hoy en día. Hoy en día, entre más y más se desarrolla la ciencia y la tecnología, sabe que más pruebas tenemos de que hay un creador.
en lugar de negarlo, afirma más eso. Es interesante todo lo que la gente está descubriendo, ¿verdad que sí? Una célula de usted y yo, sabe, algunos más chiquita que las otras, ¿verdad que sí? Pero sabe que una célula de usted y yo, en la información que guarda, si se escribiera en un pergamino, ¿estaría de lejos de aquí al sol, ida y vuelta? Y eso es un montón de millas. O sea, solamente eso. Y Dios lo puso ahí para usted y para mí. Y tenemos que tener eso como base para que sepamos que si Él es el creador de todo, entonces podemos confiar que Él tiene control de todo lo demás. Vamos a ponerlo de esta manera. Supongamos usted tiene un carro, un auto, y la mayoría de ustedes tienen, ¿verdad que sí? Algunos de ustedes no tienen carro que tenga caballo, burro, otra cosa. No. Algunos dicen, bueno, yo soy el burro. Bueno, estamos de acuerdo con usted, no se preocupe, ¿ok? Pero déjeme decirle algo. Supongamos que usted tiene un carro que es un Ford, son los que más se descomponen, ¿verdad que sí? Y tiene usted la opción de escoger al que inventó ese carro, al que lo diseñó y lo hizo, o otro mecánico. ¿A quién escogería usted? Al que lo inventó, ¿verdad que sí? Al que sabe cómo funciona desde lo interior hasta lo exterior. ¿Verdad que sí? Entonces, es lo mismo, dice el escritor. Tenemos a quien lo hizo y por eso empieza hablándole. ¿Verdad que sí? Que si tenemos a quien lo hizo y nos da varios personajes. Vamos a tratar de ver todo el capítulo. No lo vamos a ver a fondo, pero vamos a ver las diferentes cosas que nos pueden ayudar a entender que podemos confiar en Dios. Estaba viendo algunos de los comentaristas y hablé, ¿verdad que sí? Con algunos y vi algunos de las personas que ponen, no estudiar el capítulo 11. Sabe que estaba viendo, un pastor se llevó 12 semanas en este capítulo. Nosotros nos vamos a llevar ahorita 2 horas. La razón que 2 horas es porque queremos que tenga mucha hambre, porque va a haber comida al final. ¿Sí me entiende? Entonces, no se crea, ¿ok? 1 hora 58 minutos nada más. Pero comienza hablándoles de los ejemplos que tenemos. Y la razón que nos da estos ejemplos es para que podamos saber que en cualquier circunstancia tenemos en quien confiar. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Si usted puede aprender más sobre esta historia en el capítulo 4 de Génesis. Pero muchas veces cuando hablamos de Abel y de Caín decimos, no, es que porque Abel ofreció esto, ¿verdad que sí? A Dios lo aceptó. No, es que no aceptó la ofrenda. No, déjeme decirles, es bien claro lo que dice. ¿Por qué? Porque Abel vino con fe. De que Dios iba a aceptar su ofrenda. Y la fe fue la que lo hizo justo. O sea, no habla de que la ofrenda fue la que lo hizo justo, ¿verdad que no? Fue la fe de Abel. Y es interesante, dice, aún después de muerto todavía habla. ¿Por qué pone eso? La razón es porque cuando usted y yo confiamos en Dios, el legado que dejamos va a tener testimonio para las generaciones venideras. De decir, ¿sabes qué? Yo sé que mi papá, yo sé que mi mamá, que tenían sus fallas y defectos, pero confiaban en Dios. Y si Dios tuvo cuidado de ellos, Él también va a tener cuidado de mí. Aún en su muerte, dice, todavía habla. No habla para condenar a Caín. No. Habla para que podamos confiar usted y yo en ese Dios que Él confió. En la fe, dice, fue la que lo hizo justo. Creo que usted y yo debemos entender eso. Fue preferido su sacrificio no por otra cosa, no fue porque fue más agradable, fue porque fue más grande, no, es simplemente porque lo hizo con fe. Y luego después habla de Enoc. Qué interesante.
puede leer de él en el capítulo 5 de Génesis. Pero por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Puede usted imaginarse? Dice, antes, ¿verdad que sí? Es más, déjeme decir algo, incluso ni siquiera sabemos qué es lo que hizo Enoc. Si usted lee en el capítulo 5 de Génesis, solamente son, creo que como 3 o 4 versos que hablan de Enoc. Ahí se hablan después en otros libros, ¿verdad que sí? En el Nuevo Testamento hay 3 veces en las cuales se habla de él, pero solamente es un verso en cada una de esas porciones. Y sin embargo, dice, por la fe, y no, imagínense, salía Enoc a hablar con Dios, iban caminando y Dios le dijo, Enoc, está muy lejos tu casa, mejor vámonos para la mía. Y dice, nadie más lo volvió a ver. De seguro la señora Enoc se quedó, ¿verdad? No sabemos si era casado, no dice. Pero de seguro se quedó, hey, ¿dónde está Enoc? Sus vecinos, ¿verdad que sí? ¿Dónde está Enoc? ¿Dónde está Enoc? También nos da una figura de lo que Dios va a hacer. Y luego después, ¿verdad que sí fue como Isaías? ¿Verdad que sí? Isaías al Señor sí se lo llevó, ¿verdad que sí? En esos carros de fuego. A Elías el Señor se lo llevó en esos carros de fuego, ¿verdad que sí? Todo. Y Enoc solamente se lo llevó. Pero vea que dice, fue contado, ¿por qué? Justo. Fue por agradar a Dios, por confiar en Él. Y después en el verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios lo va a recompensar por usted creer en Él, por confiar en Él. Pero es necesario que usted, dice, cuando se acerca a Dios, crea que le hay. Déjeme decirle algo. Hemos escuchado, usted dio testimonios de personas que dicen que estaban al fondo, ¿verdad que sí? De su vida. Y dicen, y yo dije, Dios, y tú estás ahí. Y retaron a Dios y Dios le respondió, ¿verdad que sí? Pero cualquier motivo que podamos ver, vea que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y da el ejemplo de Enoc de que dice, él fue contado por justo, de que agradó a Dios, no por lo que hizo, pero porque tuvo fe. Porque creyó en las promesas de Dios. Porque creyó que lo que Dios decía era verdad. Y da esta opción o da esto que dice, Dios es galardonador, o sea, Dios premia. Esto no quiere decir que como hoy en día, ¿verdad que sí? Como en el salón de clase, Dios le va a poner una estrellita, ¿verdad? Y no, ¿se acuerda cuando, o no sé si usted ha tenido sus hijos pequeños cuando llegaban del kinder, ¿verdad que sí? Y estaban tan emocionados porque la maestra les había puesto una calcomanía, ¿verdad que sí? O le había puesto un sello, ¿verdad que sí? Porque se portaron bien, porque hicieron algo, llegaban bien contentos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda de eso? Es lo mismo, ¿sabe? Ahora, no es que Dios le va a poner una estrellita y vamos a andar todos ahí caminando con nuestro sellito. No, no, no. Dios lo va a recompensar en el cual Dios se va a manifestar en su vida. No sabemos de qué manera. En su necesidad, Dios lo va a hacer. En lo que usted necesite. Y sigue hablando, ¿verdad que sí? Para que nosotros sepamos que es posible, ¿sabe que usted y yo no vamos a ver la muerte aquí en la tierra? Pero ¿cómo va a ser contada nuestra fe? ¿Cómo vamos a ser llamados si confiamos en Él? Pues habla en el verso 7 de a Noé. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Tenemos que explicar un poco esto para que entendamos. Vea que dice, en Noé, dice, Dios le advirtió, ¿verdad? Noé, va a haber lluvia. Prepárate una arca.
de cosas que no habían sido vistas. ¿Sabe que de algunos comentaristas, algunos historiadores creen que hasta este momento no había llovido en la tierra? De la manera en cómo estaba, cómo Dios había recién formado la tierra, decía, no hay lluvia, porque estaba la capa, ¿verdad? Que sí, en la cual guardaba la humedad y subía y hacía que las cosas crecieran. La gente no conocía la lluvia, no la habían visto. Ahora, póngase a pensar, Noé tardó más de 100 años en construir esta arca. Ahora, si usted ve la historia de Noé y cerca de donde él no vivía tan cerca de la playa. Para decir, está construyendo un bote, ¿verdad que sí? Para irse al mar. Vivía un poco retirado. No nada más eso, pero cuando la gente le preguntó, ¿qué estás haciendo, Noé? Imagínese, 120 años construyendo el arca, yendo por la madera, por todo lo demás y cortando y haciendo. Y la gente venía, hey, Noé, ¿qué estás haciendo? Un bote. ¿Un qué? Un arca. ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve? Es que va a llover. ¿Llover? ¿Qué es llover? Sin embargo, Noé lo hizo. Esto nos enseña, ¿sabe? De que quizá Dios a usted le va a pedir cosas que para usted no tiene sentido, pero es para prepararlo para el futuro. Para lo que en su vida va a suceder. Para lo que Dios tiene diseñado para usted. Cuando habla de que por medio de la fe Él condenó al mundo, no quiere decir que Noé fue, yo creí en Dios, ustedes están condenados, no fue así, ¿ok? Hoy en día nosotros los cristianos hacemos eso, ¿verdad que sí? A veces actuamos con que yo me voy al cielo y tú te vas al infierno. A veces actuamos así, ¿sabe? No. La razón que dice por su fe Él condenó al mundo es porque Él hizo lo que Dios dijo, se preparó como Dios le dijo, y él y su familia fueron salvos del juicio que venía sobre la tierra. Y cuando usted y yo nos preparamos en ese sentido, lo hacemos, ¿sabe? La gente va a recibir y va a confrontar a Dios, pero hey, usted y yo seguimos confiando en Dios. Luego después viene Abraham, los patriarcas, ¿verdad que sí? Es interesante en el verso 8, por la fe Abraham cuando fue llamado obedeció para salir del lugar en que había recibido por herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Puede usted imaginarse eso? Ese paso de fe que tuvo que dar en Génesis 12. Vemos eso, ¿sabe? Dios le dice a Abraham, quiero que te vayas de aquí. Sal de tu casa, sal de tu parentela, deja tu familia. Yo siempre cuando pienso en esta historia, siempre pienso en Sara, ¿sabe? ¿Cuál fue la reacción de Sara cuando vino Abraham? Sarita, nos vamos. ¿A dónde? No sé. ¿Qué nos vamos a llevar? No sé. Dios dice que nos vamos. Yo siempre me pongo a pensar, ¿cómo reaccionaría una esposa si el esposo llega así? Vamos a vender todo. Iba a decir vieja, pero no le dicen así, ¿no? Y vamos a vender todo, querida. Nos vamos a ir a otro lugar. ¿A dónde? No sé. ¿De qué vamos a vivir? No sé. ¿Qué vamos a hacer allá? No sé. ¿Por qué nos vamos? Porque Dios dice. Pero también pienso en Abraham, que fue bien valiente. Porque no cualquier hombre llega y le dice eso a su esposa. ¿Verdad que no? O llega con armadura, ¿verdad que sí? Porque sabe que el sartenazo viene, por lo menos, ¿verdad que sí? No, pero sí me entiende, o sea, y la confianza que tenía Abraham en Dios, pero Sara en que Abraham era un hombre de Dios. Los versos 9 y 10 habla de su vida, de cómo fue su fe.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, con los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le había prometido que esa iba a ser su tierra, que su heredad iba a poseer todo ese lugar donde él estaba. Y sin embargo, Abraham estaba ahí, ¿sabe? Confiando en Dios, en su tiempo. Dice, habitaron en tiendas. Abraham no se preocupaba de que, ay, tenemos que comprar casa ya. Oh, tenemos, no, no, no. Abraham solamente confiaba que lo que Dios dijo, eso iba a ser. Y vea, sus hijos recibieron esa misma fe. Les transmitió eso. No tenían una residencia permanente, ¿sabe? Y yo creo que es una de las cosas que a veces usted y yo tenemos que entender. Que muchas veces usted y yo vivimos como si vamos a vivir la eternidad aquí en la tierra. Cuando en realidad este mundo es pasajero, ¿sabe? En esta tierra solamente estamos por un tiempo. Abraham estaba invirtiendo en el reino de Dios, donde iba a pasar toda la eternidad, donde nos está esperando hoy en día. Y luego después habla de su esposa en los versos 11 y 12. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerza para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo y estando, perdón, de uno solo y estando este muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Habla de Sara. Sabe que Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Y pasó el tiempo hasta que llegó el tiempo en el que Abraham ya tenía 100 años y su esposa 90. ¿Puede usted imaginarse un hijo a los 90 años? Yo me pongo a pensar en estos tiempos, ¿sabe? Tengo un poco más de 21, ¿verdad que sí? Y tengo un hijo y lo digo, wow, ¿no? A veces me canso. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No? Los abuelos es rico, ¿verdad que sí? Usted ve a los abuelos que andan ahí con los nietos y todo, y felices, pero ¿saben qué? A las 2 horas, después de que les han dado dulces hasta morir, ¿verdad que sí? Toma, para que pague la que me hiciste, ¿verdad que sí? Hey, póngase a pensar, 90 años y Sara estaba teniendo un hijo. No nada más eso, dice, era estéril. Ya le había pasado el tiempo, ¿sabe? En el cual podía tener hijos. Y si lo vemos hoy en día, creo que es a los 38, 40 años, ¿verdad que sí? Creo, o los 36 años, creo que después de los 36 años, los doctores quieren hacerle un poco más de estudios, ¿verdad que sí? Ver el líquido amniótico y todas esas cosas a las mujeres, porque dicen, ya se pasó, ¿verdad que sí? Por eso en nuestros países ya cuando tienen 14 ya dicen que ya se le está pasando el tren, ¿verdad que sí? No es eso, ¿sabe? No nada más eso, pero Abraham dice también, ya se le había pasado el tiempo a Abraham. Sin embargo, en todo eso, Dios cumplió su promesa, que iba a hacer lo que Él les dijo. No más eso, pero Sara, imagínense, cuando Sara escuchó que iba a tener un hijo, su historia está en Génesis 18, en Génesis 21, dice que Sara se rió. Cualquiera, ¿no cree? Si a uno de ustedes yo les hablo y les digo, ¿vas a tener más hijos? Y dicen, ¿verdad que sí? Hoy en día encontré, en la mañana estábamos aquí, estaba hablando con amigos míos, ya están jóvenes ellos todavía, tienen un hijo, ella está embarazada, tiene una niña, está embarazada, esta niña tiene como casi 2 años, está embarazada y le digo, ¿y qué pasa? Dice, lo que pasa dice, es que yo me quiero apurar, me dice, después de ahí mismo vamos a tener otro y otro. Y le digo, está bien, dice, porque yo quiero tener mis hijos antes de que tenga 30 años. Dije, buena suerte, ¿verdad que sí?
Pero Sara no, ya se le había pasado el tiempo y aún así cuando escuchó se rió y dijo, sin embargo Dios cumplió, ¿sabe? Pero ¿qué es lo que nos enseña esto? En los versos 13 al 16 dice, conforme a su fe murieron todos, ¿verdad que sí? Sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablaban claramente dan a entender que buscaban otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No nada más habla de estas, de Abraham y de Sara, pero de todos los demás, ¿sabe? Y es interesante, dice, algunos de ellos solamente las vieron de lejos. Quiere decir que en su fe, ¿verdad? Sabían que Dios iba a cumplir. Ellos sabían que había una meta, que Dios iba a llevarlos a esa meta, pero quizá no iba a ser aquí en la tierra, pero sabían que iban a llegar. Eso usted y yo nos debe de animar, de saber que Dios va a cumplir su promesa. Sobre todo, ¿verdad que sí? Si estamos pasando por dificultades o quizá alguna enfermedad, cuando confiamos y decimos, ok, Señor, aquí quizá estoy enfermo, aquí quizá estoy así, pero tú dices que en el cielo no va a haber ninguna enfermedad. Porque tú dices que tú me vas a dar un cuerpo nuevo, Señor. Porque tú dices que allá en el cielo no va a haber llanto, ni más dolor. No va a haber necesidad de ni luz, porque tú vas a ser la luz, Señor. Y vea, habla y dice, estas personas quizá no disfrutaron eso, pero siguieron confiando. Eso nos tiene que animar para que hoy en día vemos a la gente cómo deja su fe. Porque, oh no, Dios no me dio esto. Yo le pedí esto y Dios no me lo concedió. Eso ya no quiero nada con Dios. Yo lo veo constantemente. Sobre todo, déjeme decir algo, más en personas jóvenes está viendo eso. En las personas más jóvenes, porque vienen con esa idea de que Dios es como mágico, que nada más lo soba, dice usted lo que quiere y ¡pum! Ahí va a aparecer. Oh, yo quiero un trabajo que tenga esto, que tenga lo otro. Dios no me lo dio, ya no quiero nada. Oh, yo quiero un novio, yo quiero una esposa y no tiene lo que, ya no quiero nada con Dios. Pero sin embargo, vea, dice, ellos siguieron confiando. ¿Por qué? Porque dejaron atrás esas cosas, ¿sabe? Dice, si ellos pensaran en lo que antes tenían, hubieran regresado. Hablándole el escritor a los judíos que sabían la historia de aquellos que habían salido de la tierra de Egipto, ¿sabe? Y cómo en el tiempo que estaban en el desierto muchas veces se quejaron y decían, si estuviéramos en Egipto. No, allá teníamos todo. Allá comíamos bien, ¿verdad que sí? Y aquí solamente en el desierto puro maná. Hamburguesas de maná, burritos de maná, ¿no? Todo de maná, ¿no? Y tenían eso en su corazón. Y yo creo que también es para nosotros, porque muchas veces usted y yo nos ponemos a pensar, ay, antes cuando no era cristiano parece que me iba mejor. Oh, esto, o cómo desearía. Hoy estaba orando, sabe, con un hombre, estaba aquí en la iglesia en la mañana y yo estaba ahí, me pedía oración porque vino a la oficina, me tocó estar en la oficina atendiendo a la gente que está ahí y vino y me dijo, quiero hablar con un pastor. Le dijo, ¿qué necesito? Necesito oración, me dijo. Necesito conseguir algo para proveer para mi familia, me dice. Pero no sé por qué, dice, estaba hablando con una persona y me dijo que estoy mal, dice, quiero poner una tienda. Y luego pues está bien, digo, ¿qué tienda quieres poner? Quiero poner una tienda donde venda marihuana, dice, porque eso es lo que da mucho dinero. Por favor, ¿puede orar por mí para que me vaya bien? ¿Usted cree que oré por eso? Señor, te pido, ¿verdad que sí? Que este hombre que va a pecar le vaya bien. Eso es lo que iba a decir, ¿sabe? Entonces tuvimos que hablar y explicarle.
este hombre dice, pero es que eso es lo que yo hacía antes y eso es lo que da dinero. Y ¿sí me entiende? Tenía eso deseo, ¿me entiende? Y a veces usted y yo estamos así, quizá no en esas cosas, pero en otras en las cuales pensamos que si no estamos con Dios nos va mejor. Y luego llegamos a esto interesante que dice, Dios nos avergüenza de ser llamado, ¿verdad que sí? Dice, hey, dice, por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, de estos que está hablando. Yo me puse a pensar, ¿habrá algunos que quizá Dios nos ve y dice, como padres, alguna vez usted ha visto que sus hijos están actuando de una manera y usted dice, ese no es mi hijo, ese no es mi hijo? ¿Nunca lo ha hecho? A mí, mis padres lo han hecho conmigo. ¿Verdad que sí? O a veces entre nosotros, ¿verdad que sí? Cuando se porta mal el hijo, la hija, el papá, a la mamá. Ahí está tu hijo, ¿verdad que sí? No, es tu hijo. No, ¿verdad que sí? Se parece a ti. Y ahí andamos, ¿verdad que sí? Pero sabe, vea, dice, no es por lo que hicieron, es por la confianza que tenían en Él. Y cuando tenemos esa confianza en Dios, Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios, de llamarse nuestro Padre. Vea que no tiene nada que ver con lo que hace. Vea que no tiene nada que ver con la situación en la que está. Está basado en la confianza que usted pone en Dios. Comienza, sigue ahí, ¿verdad que sí? Adelante. En los versos 17 y 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecidas a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de ahí que hablando figuradamente lo volvió a recibir. Déjeme decirle, yo creo que Abraham y Sara tenían buena comunicación. Porque Abraham fue y le dijo que se tenían que ir y Sara fue con él. Por eso le digo, yo creo que también cuando vino Abraham y le dijo, querida, me voy a llevar a Isaac, ¿ok? Vamos a ir allá al cerro, se va a llevar una leña y vamos a ofrecer un sacrificio. Y Sara le dijo, ¿quién es el sacrificio? Pues Dios dice que Isaac. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Si su esposo viene y le dice, tenemos solamente un hijo, Dios dice que lo va a llevar a sacrificar allá. Yo sé, algunos de ustedes dicen que se lo lleve, que se lo lleve. ¿Verdad? No, ¿ok? Pero dice, Abraham confiaba que si aún Isaac se moría, Dios lo iba a traer a la vida. ¿Cómo? Abraham no sabía, no podía explicarlo, pero él sabía en quién estaba confiando. Y fue y obedeció. Pero también la fe de Isaac, de saber que Dios lo iba a proteger. En las escuelas dominicales, ¿verdad que sí? Cuando enseñamos a los hijos esa historia, siempre enseñan a Isaac como que estaba chiquito, ¿sabe? No sé si usted ha estado en la escuela dominical o sus hijos y llegan esos papeles, siempre está Isaac, ¿verdad que sí? Abraham ya medio viejo y va Isaac como un niño de 7, 8 años. ¿Sabe que no es así? ¿Sabe que históricamente, si vemos la cronología, es posible que Isaac tenía alrededor de 30 años? ¿Sí? Si usted es menor de 30, tiene que obedecer a sus papás. Si él dice que lo van a sacrificar, usted acuéstese nada más. Sería bueno eso, ¿verdad que sí? Pero la fe que Abraham le transmitió a su hijo solamente fue y obedeció. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos, sabe? Que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿O de qué le estamos transmitiendo? Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. Por la fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre la cabeza de su bastón. Isaac tenía fe de que Dios iba a hacerlo. Bendijo a Jacob, aunque déjeme decir, el propósito de Isaac era bendecir a Esaú.
Pero Dios orquestó todo sabiendo que el que era de la promesa, ¿verdad que sí? Era Jacob. Lo hizo. Usted y yo tenemos que confiar que Dios tiene cuidado de nosotros, que los pasos que demos, Dios tiene cuidado de ellos. Por la fe, José, llegando al fin de sus días, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos o de sus restos, conforme la versión que tenga usted. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película antigua que decían los 10 mandamientos? No, perdón, el éxodo. Es antigua. Charles Heston era el actor y está traducida en español, ¿ok? Yo recuerdo que la vi hace un montón de años. Y en la salida de la gente de Egipto van cargando un ataúd, ¿sabe? Y mucha gente no sabe a por qué. Incluso yo recuerdo que yo vi eso antes que la vi, porque yo la vi antes de ser cristiano y vi que salieron con ese ataúd y yo decía, ¿por qué llevan un muerto? Hasta después, cuando leí las escrituras, José les había mandado que no dejaran sus huesos ahí. Que cuando ellos salieran, se llevaran sus huesos también. Por eso lo hacían. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cuál era la fe de José en el capítulo 50? ¿Sabe? Que recibió la promesa de que iban a subir a la tierra que Dios les había prometido. José dijo, hey, llévenme para allá. 400 años antes, ¿sabe? De que eso sucediera. Hey. José dijo, Dios dijo que vamos a ir allá y allá vamos a ir. Solo no me dejen aquí. Pero eso tiene que ver también con la fe que tenía la nación de Israel. ¿Por qué? Por la fe Moisés cuando nació fue escondido de sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Comienza primero con los padres de Moisés. Dice, ¿sabe que en toda la historia es del único niño o del único bebé que se dice que era hermoso? Yo tengo esta creencia, ¿ok? Yo creo que no hay bebés hermosos. Todos los bebés nacen feos, ¿sí o no? Sí, yo recuerdo a todos los bebés que he visto, ninguno está bonito. Ninguno. Después se ponen bonitos, ¿verdad que sí? Pero cuando nacen están feos, hinchados, deformes, ¿verdad que sí? Algunos se quedan así, pero ¿verdad que sí? Pero de Moisés dice, era un bebé bello. Pero más que nada, vea, la fe que tuvieron sus padres de desafiar la sociedad. De hacer lo contrario a todo lo que los demás estaban haciendo. Y lo escondieron. Quizá vieron el favor de Dios, quizá, ¿verdad? Ellos eran como yo, decía, no hay bebé bonito, ese es el único que está bonito, ha de tener algo especial. Lo escondieron y después lo entregaron y Dios usó todo eso, ¿sabe? Pero tuvo un propósito. Verso 24 al 26, por la fe Moisés cuando llegó a ser grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios para gozar por un tiempo de los placeres que gozar un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, pues fijaba la mirada en el galardón. Y por su fe, dice, ¿verdad que sí? Abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como siempre, como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el mar rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios fueron ahogados. Wow. Vea que es interesante, ¿sabe? La fe de los padres de Moisés que fue transmitida a Moisés quizás se manifestó un poco después. Eso nos tiene que traer esperanza a usted y a mí. Porque quizá usted y yo vemos a nuestros hijos y decimos, ¿cómo se está portando? Este va a ser un líder de la iglesia o va a ser un líder de una pandilla, pero ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? O a veces cuando decimos como padres, no veo que mi hijo tenga fe, ¿dónde está su relación con Dios?
llegó el tiempo en el cual se manifestó, ¿sabe? En la vida de Moisés. Y esa fe que se manifestó en Moisés influyó en la nación de Israel. El impacto que tuvo la fe de los padres de Moisés en la vida de Moisés y la vida de Moisés en la vida de las personas del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Porque vieron a este hombre que se portaba como el que ve al invisible, como el que ve y confía que lo que está diciendo Dios, Dios lo va a cumplir. Póngase a pensar, está usted en el Mar Rojo, ve la corriente y Moisés dice, vamos a cruzar. Y Moisés empieza a caminar. Déjeme decirle algo, algunos de nosotros, si usted es como yo, yo voy a dejar que pasen algunos. ¿Verdad que sí? Y después, si veo que no pasa nada, me meto yo. Dígame que no. Pero creyeron y fueron. Y vea, después de la influencia de Moisés, hubo otro hombre, porque dice, hubo otro hombre que también, en el verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe no pereció la prostituta Rahab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Wow. ¿Se da cuenta usted de la influencia que hubo en la fe de los padres de Moisés, con Josué, con el pueblo de Israel? Y luego después va y dice, y me faltaría tiempo. Y empieza a hablar de estas personas, ¿saben? Los cuales dice, me faltaría tiempo para decir aquellos Gedeón, de Barak, nombra muchos, bastantes, ¿verdad? En los cuales usted y yo leemos sus vidas y vemos que confiaron en Dios y que Dios los restauró. Habla de los que confiaron y dice, mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora dígame, ¿cuándo andaba usted así? ¿Cuándo usted y yo hemos sufrido de esa manera? Y sin embargo, dice, ellos anduvieron así y continuaron confiando en Dios. Hoy en día, en cuanto, ¿verdad que sí sucede algo? Véalo solamente en esto. Apenas caen unas gotitas y, ya no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Oh, pero usted se va al centro comercial, asiste una tormenta, ¿verdad? Si es oferta, usted ahí está. Usted va a su trabajo. Al trabajo a veces llega la gente ahí arrastrándose, ¿verdad que sí? Ya muriéndose. Y luego llegan y dicen, ay, me duele un poco la garganta, ya no voy a ir a la iglesia. Tengo dolor de cabeza. Me duele el dedo gordo, no voy a ir a la iglesia. Estos, vea cómo andan, sin embargo fueron. Y lo más importante es esto, ¿sabe? El por qué dice, ¿por qué? Y todos estos, dice, aunque recibieron buen testimonio de la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Estos no vieron a Jesús, pero confiaron en Él. Confiaron que Dios iba a cumplir. Y vea que nosotros tenemos algo, dice, para que no fueran ellos perfeccionados, aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Ellos tenían la fe en Dios. Ellos confiaron totalmente en Dios. No lo vieron. Nosotros tenemos algo mejor. Nosotros lo pudimos ver en Cristo Jesús. Y podemos confiar en eso, en que Dios tiene cuidado de nosotros. Y luego nos da la responsabilidad en el verso 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. ¿Cuál es la carrera que tenemos delante de nosotros? Tiene que venir el domingo que viene, para que sepa. Pero ahorita vamos a orar.
Padre, te damos las gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor, porque tenemos esa confianza de que así como tú, Señor, tuviste cuidado de tus hijos, de aquellos que confiaron en ti, Señor. Y podemos decir, confiaron ciegamente, Señor, porque veían al cual estaban confiando. Aquel, Señor, que es poderoso para salvar. Padre, yo te pido que la fe que has depositado en nosotros llegue a ser real. Que podamos experimentar tu poder y tu gracia, Señor, porque hemos confiado en ti. Sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, sabiendo que tú vas a cumplir tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.